Ahora, si ustedes me lo permiten, podemos hacer el análisis bastante breve, ¿no?, de un caso, el que les estaba comentando, en Tumbes, ¿no?, un caso de asesinato por ferocidad, ¿no?, en base a dos pericias, una psicológica y una psiquiátrica. Breve nada más, les prometo que no voy a utilizar ni 15 minutos. El Word, sí. Este trabajo fue presentado en la Universidad Privada Tenor Orrego, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El título es La incidencia del desconocimiento de psiquiatría forense de los jueces y fiscales en los procesos de asesinato. Artículo científico que todos los docentes tenemos la obligación de presentar al finalizar los ciclos. Todos. Dice, retrocedamos. La incidencia del desconocimiento de psiquiatría forense. Y estamos aquí hablando de criminología. Pero no les he dado un concepto de criminología, sino solamente un significado etimológico. Estudio del crimen, tratado de discurso del crimen. Pero desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no?, que implica no solamente la psicología, la sociología, la antropología cultural, sino pues otras ciencias más modernas, ya no solamente, como les digo, la psiquiatría, ¿no?, la neuropsicología, la neuropsiquiatría, la neuroinmunoendocrinología, entre otras, ¿no?, para saber cuáles son las causas de los trastornos mentales. Y los conocimientos han avanzado y tenemos que actualizar el derecho penal también a esos aportes. Ahora, pues, en los medios forenses se comenta de la amenaza que se han convertido las neurociencias, ¿no?, para los fundamentos del derecho penal, y que hay que adaptarlo. Porque a la final le dicen que no somos libres, que todo está preordenado por nuestro cerebro. Pero bueno. Y vamos por aquí rapidito a la parte final, ¿no? Pásalo. Hay unas zonas que están resaltadas en verde. Más adelante estará pues por la página, no sé, 40, más o menos 50. Rápido, sin miedo. Ahí, ya ves, ahí está, por ahí hay una. Esa es la pericia, más adelante. Ajá, la pericia psiquiátrica y la psicológica. Más arribita. Esa es la psicológica. Ahí está. Esta es la pericia psicológica que se realizó en el proceso a Arana Mendoza, ¿no?, en el Distrito Judicial de Tumbes, realizada por el psicólogo Alejandro Buenaventura Arista Chacón. Más adelante vamos a ver sus conclusiones nada más. Por favor, más abajo. Ahí, apreciación, no, ya te ha pasado la pericia psiquiátrica. Psicológica es. Ahí nomás, pero no. Ahí. A las conclusiones. Así no lo pases, pásalo con la flechita mejor, porque si no se te va a ir. A ver, eso es... Sí. Esa es la pericia psicológica. Después de evaluar a Arana Mendoza Alfredo, somos de la opinión que presenta una actitud frente a la denuncia evasiva, suspicaz, orientada a evitar responsabilidades, utilizando la racionalización como mecanismo defensivo. El artículo 178 del nuevo Código Procesal Penal, aunque critica el doctor Quispe, ¿no?, que ya no es nuevo, porque ya está viejo, dice, ¿no?, pero bueno, dice que toda pericia no debe contener, ¿no?, ningún juicio, ninguna valoración sobre la responsabilidad penal o no del evaluado. Y ustedes, si leen esto, ¿qué me pueden decir? Actitud frente a la denuncia, evasiva, suspicaz, orientada a evitar responsabilidades. ¿Estará refiriendo o no se estará refiriendo a la responsabilidad penal o no del evaluado? No lo sé, pero bueno. A mí sí me hace pensar de que se está refiriendo sobre, ¿no?, la responsabilidad del evaluado. Pero no solamente ese es el detalle que puedo destacar en esta pericia, sino también poner una personalidad con rasgos inestables o impulsivos, inestables e impulsivos. Impulsividad.
Existen ahora en las neurociencias, ¿no?, el criterio de tratar la agresividad o la violencia, la falta de control de los impulsos como enfermedad mental. ¿Por qué? Porque está demostrado que las personas que tienen dificultad en el control de sus impulsos es porque tienen menos masa encefálica. Sí, les falta cerebro en el sentido literal de la palabra. En serio, no es broma. Hay estudios que demuestran que las personas, las denominadas psicópatas, ¿no?, que son quienes actúan de una manera pues que llama la atención su conducta, ¿no?, por el reproche moral, porque son unas conductas atroces, ¿no?, como por ejemplo el loco de martillo, el caso típico, como les digo, ¿no?, mató a Alessandra Brenes de 44 martillazos, dice, ¿no? Y el fiscal pues decía que, bueno, lo que pretendía él era matar a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues, yo creo que antes de darle el 34º martillazo, ¿no?, la pobre muchacha ya estaba muerta, ¿no?, porque eran martillazos en la cabeza que le daba. Entonces, si quería ir a matarla, no la habría matado con 33 martillazos. En otras palabras, pues no sabía lo que hacía, pues, no podía parar, ¿no? Pero bueno, esas personas les falta cerebro. Si bien en teoría comprenden lo que hacen, tienen dificultad para controlar sus impulsos. Y por eso se manifiestan esa conducta, por eso se llaman psicópatas, ¿no? Pero bueno, quien tiene rasgos inestables e impulsivos tiene dificultad de control de su conducta. Y si tiene dificultad para el control de su conducta, habría que ver pues, si está afectada o no su capacidad de culpabilidad. Porque como dice, ¿no?, la persona comprendiendo puede ser inimputable siempre y cuando no posea la facultad de poder adecuar su conducta al entendimiento. Sigamos, vamos con la pericia psiquiátrica para leerle las observaciones que yo hago. La pericia psiquiátrica, la psicológica ya no, porque ya se están cansando, se están durmiendo por ahí y alguien ya abandona el auditorio. Espera un momentito. Para arriba. Quiero... Allí. La evaluación psiquiátrica fue realizada por los doctores psiquiatras Moisés Ponce Malaver y Sami Acuña Buluge. Al doctor Sami Acuña Buluge no lo conozco, pero sí tengo la suerte de conocer al doctor Moisés Ponce Malaver. Hemos compartido auditorio aquí en esa universidad y además hemos compartido cátedra en psiquiatría forense. Yo he dictado 4 años psiquiatría forense aquí. Espero volver, me han llamado, pero todavía no me dan el curso. Pero bueno, ¿por qué quiero resaltar? Este señor psiquiatra, Moisés Ponce Malaver, fue quien le hizo la pericia al loco de martillo, pues, a Clímaco a Sombrío. Y tengo un particular aprecio a él, a su trabajo. Entonces vamos ahora sí a las conclusiones de la pericia psiquiátrica de este caso. Apreciación psiquiátrica. La persona evaluada no presenta síntomas o signos de trastorno mental que lo aleje o impida darse cuenta de la realidad. Sigo diciendo, quienes manejen el derecho penal, que ya sean abogados en ejercicio, me pueden decir, no, el psiquiatra no está haciendo una apreciación sobre la responsabilidad penal o no del evaluado. Pero si pone que no tiene signo de trastorno mental que lo aleje o impida darse cuenta de la realidad, no sé si estará induciendo al juzgador, pues, sobre si comprende o no comprende, y si sabe o no sabe lo que hace, ¿no? Pero bueno. Y en cuanto a su personalidad, dice que presenta los siguientes rasgos disociales que configuran la denominada personalidad disocial. Y nos menciona allí, más abajito, si no me equivoco son 13 rasgos de trastorno de la denominada personalidad disocial. Y luego dice, ¿no?, esa es buena parte de la crítica que le hago. Vamos a leer la crítica que le hago. En el literal C de la apreciación psiquiátrica, los peritos afirman que la persona evaluada no presenta síntomas o signos de trastorno mental que lo aleje o impida darse cuenta de la realidad, cuando el literal C del artículo 178 del Código Procesal Penal exige la exposición detallada de lo que se ha comprobado, no a lo que no tiene. Como dice, no presenta rasgos ni síntomas psicopatológicos que lo alejen de la realidad o le impida darse cuenta de la realidad. Direccionando con este comentario al juzgador sobre la responsabilidad penal del peritado, contraviniendo lo prescrito en el numeral 2 del artículo citado, induciendo con esta apreciación, sin dejar expresa constancia de sustento empírico
al juzgador que erróneamente, debido a su desconocimiento, interpretará que la persona evaluada es un sujeto que no tiene afectada su capacidad de culpabilidad y por lo tanto es imputable. Más adelante. Acto seguido nos detalla 13 rasgos disociales, ¿no? Esos 13 que hemos visto, unos rasgos de la denominada personalidad disocial, dice, lo que configura la denominada personalidad disocial, y nos dice en sus conclusiones F60.2 CIE 10, OMS. F60.2 CIE es un código del manual de la Organización Mundial de la Salud, que es la clasificación internacional de enfermedades. CIE significa clasificación internacional de enfermedades, en su décima versión de la Organización Mundial de la Salud, que es el criterio científico, técnico o médico que se supone que han utilizado los peritos para llegar a sus conclusiones, a su diagnóstico. Pero si nosotros revisamos, si tenemos a la mano el F60.2 del CIE 10 OMS, vamos a ver que es pura ñanga lo que nos dice. Porque no existe la denominada personalidad disocial. Lo que existe es el trastorno disocial de la personalidad. Y voy a leerles las observaciones que les hago. Constataremos que no hace referencia a la denominada personalidad disocial, sino al trastorno disocial de la personalidad, que es cosa completamente distinta a lo que les estaba mencionando. Si continuamos leyendo el referido manual en el apartado Pautas para el diagnóstico, dice: para diagnosticar la mayoría de los tipos citados más abajo, se requiere a menudo la presencia de al menos 3 rasgos o formas de comportamiento que aparecen en su descripción. Con 3 nada más ya podría haberle explicado, no rasgos de personalidad, sino trastorno de la personalidad, que es otra cosa distinta. Pero no se queda ahí. Más adelante. Entonces nos preguntamos si el evaluado presenta 13 rasgos del denominado trastorno disocial de la personalidad. ¿Por qué en sus conclusiones, en lugar de afirmar que presenta personalidad disocial, no consigna que el evaluado presenta trastorno disocial de la personalidad? Tal como consta en el F60.12 y es para que los operadores jurídicos con conocimiento de psiquiatría forense, tomen conciencia de que se encuentran ante una persona que sufre alguna anomalía psíquica grave, esto es, algún tipo de trastorno de la personalidad, para que posteriormente puedan motivar debidamente sus resoluciones en el análisis de la afectación o no de su capacidad de culpabilidad. O sea, estas pericias, por desconocimiento de los operadores jurídicos de psiquiatría forense, de criminología en general, ¿no?, se toman como referencia las conclusiones de los peritos y en base a eso fundamentan sus resoluciones, sus fallos, por lo general condenatorios, por no decir siempre, condenatorios de personas que están diagnosticadas o que deberían de haber sido diagnosticadas por la presencia de un trastorno de la personalidad sinónimo de anomalía psíquica. Y que gente que tiene trastorno de personalidad, anomalía psíquica, están afectados en su capacidad de culpabilidad. Si bien es cierto, como dicen, no le afecta la capacidad cognitiva, sí le afecta la capacidad de poder adecuar su conducta a ese entendimiento. Y por lo tanto serían gente inimputable. Más adelante, por favor. En las conclusiones, después de evaluar a Alfredo Mendoza Arana, somos de la opinión que presenta personalidad social, sigo diciendo, F60.2, inteligencia normal, no presenta síntomas o signos de trastorno mental que lo aleje o impida darse cuenta de la realidad. Para terminar con esto, ya no los canso. Gracias, doctor, por avisarme que ya me pasé. Termino con esto. Respecto de las conclusiones, debemos agregar que estas carecen de sustento empírico. Dicen tiene esto, pero no nos acompaña la fundamentación, la demostración de que han podido comprobar eso. Sencillamente lo dicen. Ya que no provienen de unos resultados de instrumentos que hayan sido utilizados, sino de conjeturas de los evaluadores, cuando el ordenamiento prescribe que el examen técnico debe estar debidamente fundamentado o motivado. Una de las exigencias más del artículo 178 del Código Procesal Penal. Y bueno, para terminar, muchísimas gracias. No podemos seguir porque ya les digo, no se puede en tan pequeño espacio de tiempo darles a ustedes, ¿no?, los conocimientos como para que puedan fundamentar o analizar un caso. Pero, como les dije, mi presencia aquí obedece a un alegato de por qué no se debe suprimir la cátedra, ¿no?, de criminología de la universidad, de las universidades en general, ¿no? Y tampoco pues que les cuenten cuentos. Lo que digo, yo lo que siempre he buscado es de que ustedes obtengan conocimientos que les sea útil en su quehacer diario, cuando se reciban, ¿no? Pero bueno, nuevamente, gracias. Este trabajo fue presentado en la Universidad Privada Tenor Orrego, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,
El título es La incidencia del desconocimiento de psiquiatría forense de los jueces y fiscales en los procesos de asesinato. Artículo científico que todos los docentes tenemos la obligación de presentar al finalizar los ciclos. Todos. Dice, retrocedamos. La incidencia del desconocimiento de psiquiatría forense. Y estamos aquí hablando de toda la parte final, ¿no? Pásalo. Hay unas zonas que están resaltadas en verde. Más adelante estará pues por la página, no sé, 40, más o menos 50. Rápido, sin miedo. Ahí está, por ahí hay una. Esa es la pericia, más adelante. Ajá, la pericia psiquiátrica y la psicológica. Más arribita. Esa es la psicológica. Ahí está. Criminología. Pero no les he dado un concepto de criminología, sino solamente un significado etimológico. Estudio del crimen, tratado de discurso del crimen. Pero desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Que implica no solamente la psicología, la sociología, la antropología cultural, sino pues otras ciencias más modernas. Ya no solamente, como les digo, la psiquiatría, ¿no? La neuropsicología, la neuropsiquiatría, la neuroendocrinología. Ahora, si ustedes me lo permiten, podemos hacer el análisis bastante breve, ¿no? De un caso que les estaba comentando en Tumbes, ¿no? Un caso de asesinato por ferocidad, en base a dos pericias, una psicológica y una psiquiátrica. Breve nada más, les prometo que no voy a utilizar ni 15 minutos. El Word, sí. Entre otras, ¿no? Para saber cuáles son las causas de los trastornos mentales. Y los conocimientos han avanzado y tenemos que actualizar el derecho penal también a esos aportes. Ahora, pues, en los medios forenses se comenta de la amenaza que se han convertido las neurociencias, ¿no? Para los fundamentos del derecho penal, y que hay que adaptarlo. Porque a la final le dicen que no somos libres, que todo está preordenado por nuestro cerebro. Pero bueno. Y vamos por aquí rápido.